Alejandro, felicidades. Tenía un gran campeón de España media maratón, habéis pasado 5K en paralelo, como nos he encontrado. Y nada, gracias ganador de la segunda corona por Vigo. Vaya presión para la tercera final que quiera participar. Bueno, la verdad es que no conocía muy bien el circuito. La primera vuelta he tenido una toma de contacto con él para saber un poco cómo era. Y bueno, con la presión de llevar un gran atleta como Jaume detrás, un campeón, la verdad es que he coincidido un poquito con él, pero en el Campeonato de España de media maratón me dejó impresionado. Es un pedazo de atleta que la victoria tiene mérito, muy contento. Felicidades, ahora el peso número 1, un campeón de España. Jaume, ¿cómo te has encontrado? Porque el ritmo ha sido frenético, este ritmo de ritmo de 3 pegado, en una subida increíble este circuito. No sé que venías con molestias, con constipado, con una baja de defensas importante, pero bueno, aquí hay que correr y se lucha. ¿Cómo te ves, Jaume? ¿Cómo ha ido la carrera? Pues bueno, como dicho Alejandro, primero de todo felicitarlo porque ha hecho un carrerón. La verdad que el circuito es muy exigente y la primera parte hemos sido un grupo bajo de 8 o 10 atletas tratando un poquito el terreno y no se ha empezado muy rápido. Los primeros 2 kilómetros han sido en grupo, luego Alejandro sí que ha empezado a tirar fuerte y han sido 7 kilómetros frenéticos. Él pues está en una progresión muy buena porque correr a un ritmo tan exigente en este circuito pues ya se ve que es un grandísimo atleta y que tiene mucha proyección. Y bueno, yo pues tenía ganas de venir a Vigo, de animarme, porque han sido 2 semanas difíciles, pero la verdad que muy contento por verme otra vez, que empiezo a arrancar otra vez con grandes atletas como Alejandro y Pamayo. Y bueno, a ver si poco a poco enderezamos el rumbo y podemos llegar bien a la maratón de Barcelona. Gracias, hermanos, no molesto más, taparos, aquí tenéis a Ramallo, posición Ramallo, tercera posición, con esos 2 zapatos delante, como te has visto, ¿qué opinas de la carrera? Felicitarte por el tercer lugar de cajón, pero bueno, ¿qué tal ha ido la carrera? ¿Cómo te has visto con esos 2 zapatos delante? Como dice Jaume, al principio no fue muy rápido, ya que el segundo kilómetro estaba muy malo, íbamos a 3:10 y yo esperaba por lo menos aguantarme más de una vuelta, pero el cambio tan duro y progresivo que dio Alejandro me dejó en el kilómetro 4 y ya la opción fue meterme en el grupo trasero y aguantar hasta llegar aquí al sprint. Muy bien, te dejamos descansar, felicidades, tapateos, esperamos luego en el podio. Cuando están llegando más y más atletas con un tiempo espectacular. Así que ya tenemos ese podio a Alejandro Fernández, a Jaume Leiva y a Ramallo. Felicidades, venga, seguimos disfrutando los atletas, cuando llegamos atletas aquí bien contentos. Muy bien, Javi, 35, esos 3:30 kilómetros, muy bien. Venga, música de play. A la espera de la revista atención, la primera fémina. La fémina por tu derecha. Aleta, por tu derecha. Primera chica, por tu derecha, por favor. Por tu derecha. Para que cruces la pista de grada. La campeona, ya la tenemos aquí. Ángela Blanco, no te vayas, por favor, Ángela, por favor, Ángela. No te vayas, por favor, recupérate. Bueno, te preocupes. La dejamos que se recupere y luego le damos entrevista. Cuando ya tenemos a Ángela, campeona, y Alejandro Fernández, campeón, los dos. Hoy en la segunda corrida conmigo, cuando vemos a Alejas que aún siguen llorando por debajo. Mira, la segunda fémina, Sole, muy bien, campeona. Segunda fémina ya en meta.
de cómo está quedando el público. Atención, es sprint final. Venga, Miguel Ángel, que te cogen. Vamos, vamos. Como ya tenemos el circuito libre, los que van llegando ya son final del 10K. Vamos llegando ya a meta. Alejas ahora mismo por debajo de los 38 minutos, muy buen ritmo. Y estamos a la espera de la cuarta meta femenina. Yo no sé de verdad porque por tanto está. A ver si aquí no molesto. El público, por favor, dejar espacio, que os estáis metiendo para adentro y para adentro. Y luego nos dejáis que los demás también vean la línea de llegada. Ahí estamos, venga, venga. 38 y 35 horas de carrera. Cuando me han cantado los tiempos de la llegada. Ahí está, tercera fémina, sí señor. Recuerdo el tiempo del ganador, Alejandro Fernández, con un tiempo en una distancia, perdón, de 9.800, avanzado 28.53. Jaume Leiva, campeón del año pasado, campeón de España media maratón 29.22, y en tercera posición José Antonio Ramallo con un tiempo de 30.17. Atención a esos tiempos porque son espectaculares y otros dignos de atletas de élite. En cuarta posición Rafael Fuentes. El quinto clasificado Elías Salvador Domínguez, atleta conocido en la zona. Y sexta posición Daniel García, y en séptima posición el gran Martín Fils en 31.17. Madre mía, qué tiempazos que hacen estos atletas en este circuito. Nada rápido porque, como sabéis, la orografía de Vigo para nada es plana, así que las subidas hacen que se conviertan en un circuito terrorífico y duro, pero ahí están esos 5 atletas por debajo, perdón, 6 atletas por debajo del 31 minutos. Muy bien, campeones, venga, ir pasando, que enseguida tenéis el entrenamiento. Y os dejo con el DJ, música maestros. Muy bien, ganas. Always keep my glass full, money in the bank, all brand new. I got everything I want but you. I'ma get you one day. I'ma get you one day. I was feeling you, got it good with you. Got everything I want but you. I'ma get you one day. I'ma get you one day. I got everything I want but you.
Bien, cabello, bien. ¿Qué pasa, chaval?